vamos a ver los aspectos médicos de los tatuajes. ¿Cómo se hacen? ¿Dónde se hacen? ¿Qué problemas de salud pueden ocasionar? ¿Se pueden borrar? ¿No se pueden borrar los tatuajes? Para eso tenemos a una especialista que nos va a ayudar. Ella es la doctora Patricia Giglio, quien es médico dermatólogo de la Clínica y Hospital Cayetano Heredia, con especialidad en dermatología quirúrgica, cirugía de Mohs y oncología cutánea, y docente de la Universidad Cayetano Heredia. Doctora Giglio, qué gusto de saludarla. Muy buenos días, bienvenida a Cuidando tu Salud. Buenos días, doctor Huerta. Antes que nada quería agradecerle a usted y bueno, también a la Universidad Peruana Cayetano Heredia que me permite hablar sobre temas de salud y este tema tan interesante. Bueno, es una función de la universidad hacer este tipo de cosas, proyectarse a la comunidad y hacer que los docentes de la universidad tengan, digamos, la capacidad de dirigirse al público. Eso es la capacidad educativa de una universidad, ¿cierto? Así es que estamos en la misma página, como se dice. Gracias por estar con nosotros. Doctora Giglio, los tatuajes han existido de siempre, ¿cierto? La historia de los tatuajes es de siempre, de la historia de la humanidad. Juanita creo que está tatuada en nuestra momia Juanita, ¿cierto? Correcto. Los tatuajes en realidad culturalmente han existido desde el inicio de la humanidad, y también el concepto en realidad de lo que tenemos con respecto a los tatuajes, ¿no? Es decir, hay personas que lo relacionan con conductas digamos poco adecuadas, pero culturalmente también se ha visto en realidad que daban linaje o culturalmente una posición elevada. Entonces el concepto incluso del tatuaje ha variado mucho en los años, ¿no? Y cada uno de repente tiene un concepto particular de lo que es un tatuaje en sus mentes, ¿no? Exactamente. Ya hablando de nuestras generaciones y gente que, digamos, que estamos vivos en este momento, gente que tiene 80, 90 años que nos escucha, nuestros 80, 90, gente de sus 60, 70, etcétera. Digamos, los que han nacido después de los 50, para esta generación los tatuajes eran de los marineros, ¿no? Eran de los presos, era de la gente así muy aventurera, de los hippies. Pero en los últimos años se está observando, y hay estadísticas aquí en Estados Unidos, 40% de lo que se llama la generación del milenio, que tienen entre 18 y 32 años, 40% de estos muchachos tienen tatuaje. ¿Qué está pasando en la sociedad? ¿Por qué el tatuaje se está volviendo tan común? Bueno, en los últimos 20 años, en realidad ha habido una gran popularización del tatuaje. Ya no es una característica de marineros, digamos, o de conductas, pues, asociadas a promiscuidad o enfermedades. Es incluso lo vemos en los medios, pues, artistas, ¿no? O gente que la población juvenil encuentra como un referente, los usa, ¿no? Y por eso es que con mayor frecuencia se ve gente de los últimos 20 años que tiene tatuaje, y por otro lado también gente que de repente ya no desea tener un tatuaje, ¿no? Y eso también ha cambiado en el tiempo, la terapéutica, ¿no? Exactamente. O sea, digamos de que en los últimos años la juventud es más que nada una moda, quizás sea un signo de rebeldía, porque el tatuaje indica, mira, yo soy diferente, tengo mi tatuaje, entonces yo simplemente soy diferente. Y esto va unido generalmente a los famosos piercings, ¿verdad? De ponerse argollitas en la nariz, argollitas en los labios, en los pezones, hay argollitas hasta en los labios mayores, en la vulva, y yo he visto argollitas en el pene, en el prepucio, en varones. Es decir, es increíble, pero esto indica que la juventud, digamos, busca maneras de expresarse y maneras de ser simplemente diferentes. Y quizás para los que ya tenemos mayor edad, pues, yo me acuerdo en los 60s, el pelo largo, ¿se acuerda, doctora? Claro, antes... El pelo largo era gigante y los papás decían, pelucones, vayan a cortarse el cabello. Y los muchachos, esa eran las maneras de decir, ¿saben qué? Yo soy de esta generación y soy diferente. Lo que pasa es que ahora escogen otra cosa. Claro, era el máximo signo de rebeldía, ¿no? Claro. Ahora en realidad los signos de rebeldía van mucho más allá de algo tan poco permanente que cortarte el cabello, ¿no? Pienso que también parte de lo que la juventud ahora puede pensar, puede tener una opinión que antiguamente no, de repente uno seguía un poco las normas o los conceptos que papá o los abuelos nos transmitían. O sea, ahora la juventud tiene más libertad de decidir y de opinar. Entonces también obviamente eso influye en lo que desean en su aspecto, ¿no? Entonces de repente hay que ser de mente más abierta para entender, porque ahora no es simplemente prohibir, ¿no? Es más complicado prohibir a un adolescente que tiene la mente más abierta a otras cosas, ¿no? Exactamente. Los muchachos ahora en un mundo globalizado están unidos entre ellos, las redes sociales amplifican sus pensamientos
pensamientos, amplifican sus fotografías. Preparándome para este programa he visto páginas enteras, tienen catálogos de figuritas, tienen catálogos de frases famosas, de acuerdo al estado de ánimo o lo que tú quieras demostrar. Allí hay unos catálogos que le dan ideas a los que quieren hacerse los tatuajes, etcétera. Doctora, vamos a hacer una cosita. Tenemos que escuchar la hora satelital en RPP Noticias, pero quiero dejarle con una pregunta. Desde el punto de vista médico, de su especialidad de dermatología, un papá o una mamá debería preocuparse cuando su hijito o su hijita le viene con la pregunta: papi, mami, quiero hacerme un tatuaje. ¿Debe preocuparse desde el punto de vista médico? La dejo con esa pregunta y regresamos inmediatamente después de la hora satelital. Nos acompaña para ayudarnos a entender esto de los tatuajes la doctora Patricia Giglio, quien es médico dermatólogo de la Clínica y Hospital Cayetano Heredia. Tiene especialidad en dermatología quirúrgica, cirugía de Mohs y oncología cutánea, y docente de la Universidad Cayetano Heredia. Y hemos hablado un poquitito, si usted recién se une a nuestra transmisión, que los tatuajes han estado de siempre en la humanidad, desde las épocas más antiguas, pero que en los últimos 20 años las nuevas generaciones, una expresión de su libertad, de su deseo de rebeldía, que es natural en los jóvenes, pues ahora se tatúan todo el cuerpo. Y le dejé una pregunta pendiente a la doctora Giglio para que nos diga, desde el punto de vista médico, doctora, ¿debe un papá preocuparse, una madre preocuparse cuando su hijito ahí, adolescente o joven, le dice: papá, quiero hacerme el tatuaje? Sí, debe preocuparse, primero porque la elaboración de un tatuaje debe ser hecho por una persona que esté entrenada y que tenga medidas de asepsia, ¿no? Porque puede infectarse, como cualquier herida, el mismo procedimiento. Entonces, debe ver primero eso, ¿no? O sea, dónde encontrar un lugar que tenga las medidas sanitarias para que se haga el tatuaje. O sea, el peligro de infección es un peligro latente allí. Se han hecho estudios en el Perú, en nuestro medio, doctora Giglio, acerca de este problema. Se sabe, está regulado, dónde se hacen los tatuajes, se tiene idea dónde se lo están haciendo los muchachos, las muchachas, se sabe de prevalencias, frecuencia de infecciones, etcétera. No hay un registro realmente de prevalencia de infección en la elaboración de tatuajes. ¿Nadie ha estudiado todavía los tatuajes desde el punto de vista médico, publicado algo, me refería a eso? No, me parece más de la parte de los tratamientos de remoción de tatuaje, pero no en realidad de lo que ocurre en la incidencia de tatuajes. ¿Qué enfermedades entonces, por ejemplo, debe el papá y la mamá decir: hijito, mira, esto es lo que he escuchado? ¿Qué enfermedades? ¿Qué cosa? Claro, por ejemplo, el hecho de que elige el lugar correcto sanitario, que se usen, por ejemplo, materiales que sean estériles y que sean también desechables, ¿no? Y eso disminuye obviamente el riesgo de infección y por otro lado el riesgo de contraer enfermedades. ¿Qué enfermedades? ¿No? Por ejemplo, hepatitis C, hepatitis B, ¿no? Enfermedades, por ejemplo, de transmisión por jeringas ya reusables, ¿no? Como incluso el virus de inmunodeficiencia humana, ¿no? ¿Se han registrado casos de HIV por tatuajes? Ya no en los últimos años realmente, porque el gran boom, digamos, del tatuaje ha estado acompañado realmente de profesionales del tatuaje que usan las medidas correctas de bioseguridad. Exactamente. Entonces, leía aquí, perdón, disculpa que le interrumpa, leía aquí en un reporte aquí en Estados Unidos de que para el número de tatuajes que tiene la gente, 40% de estos muchachos son millones. El número, decía este reporte, de infecciones y complicaciones es realmente mínimo, ínfimo, lo cual demuestra que esta industria, los que hacen tatuajes, se han educado y tienen muchísimo cuidado en hacer su arte, digamos, para no tener complicaciones precisamente. Entonces tenemos hepatitis B, hepatitis C, HIV, son las 3 enfermedades, digamos, virales más comunes asociadas a esto. Correcto, pero esto eran antes más frecuentes, correcto, ahora son raras. Y era para aquellos tatuajes, digamos, de forma artesanal. Como usted lo dice, doctor, ahora el tatuaje en realidad es un arte y el tatuaje incluso se considera de tipo profesional, ¿no? Entonces no hay que tampoco menospreciar. Es gente muy calificada, pero digamos de que eso es lo primero que el papá debe preocuparse en el hijo, ¿no? Después, existen enfermedades de la piel a causa de tatuajes. Entonces, eso sí es importante que no solo los padres, sino también los jóvenes lo sepan. O sea, porque están buscando en el tatuaje algo cosméticamente agradable, ¿no es así? Es un acto de rebeldía, de repente, pero es algo agradable que los quiere hacer particulares. Entonces, hay un grupo de enfermedades
que son por sustancias que se consideran cuerpos extraños. Y uno de ellos, por ejemplo, son los pigmentos que tienen el tatuaje, que nos pueden dejar secuelas en la piel. Entonces, es un pequeño porcentaje en realidad, pero es importante valorarlo, ¿no? Es decir, que no todo procedimiento de ponerse el tatuaje va a acarrear de que uno tenga algo bonito en la piel, sino que también puede conllevar a una enfermedad que ya para su eliminación tendría que extraerse quirúrgicamente. Wow, ese es otro asunto, eso vamos a hablar en un momentito. Quiero invitar a nuestros oyentes. Señor, aprovecha que tenemos a un especialista en los estudios de RPP Noticias. Los teléfonos están listos para preguntas sobre tatuajes. Cualquier pregunta que usted tenga sobre los tatuajes, la doctora Giglio la va a contestar. Teléfonos disponible para usted: 212-4100, 212-7165 en Lima, y en el interior de nuestro país, gratuito, 0800 13-14-0. Está listo. Preguntas sobre tatuajes. Entonces, el papá debe preocuparse y debería aconsejar a su hijito dónde te lo vas a hacer. Ahora, es difícil que un papá pues se pueda oponer. Va a tener que de repente incluso hasta acompañarlo al muchacho o la muchacha para asegurarse el papá y la mamá de que el sitio en el que va a hacer el tatuaje de su hijito es de garantía. Correcto. Yo pienso que es difícil que se oponga. En todo caso, de repente hablarle al hijo sobre la decisión que está tomando, ¿no? Que va a ser una decisión permanente, ¿no? Por no... Muy bien, vayamos a eso entonces. Se hizo el tatuaje. Oiga, y yo he visto tatuajes, estoy seguro que usted también. Yo he tenido pacientes, mujeres, ¿cierto? Que en su seno tienen un tatuaje enorme que decía: pertenencia de José. Y decía, ¿y esto? Ay, doctor, yo no sé ni cómo sacármelo porque ya José se había ido. Estoy seguro que usted ha visto algo así, pero sí, increíble. Por supuesto, sí. Bueno, vayamos a la remoción de los tatuajes. ¿Es posible remover completamente o se saca más o menos el tatuaje? ¿O de qué depende de que sea completo o de que más o menos se note allí el tatuaje? Correcto. Bueno, sí es posible remover un tatuaje, muchas veces no totalmente. Por ejemplo, los estudios han demostrado que la mayoría de pacientes que se someten a remoción de tatuaje con terapia láser, 1/3 de ellos lo remueven de forma parcial. ¿De qué depende esto? Por ejemplo, hay varios factores. De repente, la antigüedad del tatuaje. Un tatuaje antiguo es más fácil de remover que un tatuaje en fresco o recién elaborado. Después, por ejemplo, los tatuajes artesanales, que suelen ser hechos con carbono, que es una partícula inestable, suelen ser más fácilmente borrados que los tatuajes profesionales multicolores. Es decir, como son los de ahora, ¿no? Mientras más atractivo el tatuaje con múltiples colores, es más difícil de eliminar, porque estas coloraciones son cromóforos que el láser va a tratar de destruir para posteriormente el cuerpo reabsorber. Entonces hay ciertos colores que son difíciles de tratar con la terapia láser. Sí, entonces depende del color. Depende del color. Correcto. ¿Qué color es el más difícil de sacar? Usualmente se habla que el color verde es el más difícil de sacar. Los colores negros, por ejemplo, son más fáciles de eliminar. ¿Los rojos? Los rojos también tienen cierta complejidad y a veces se requiere de más de un equipo de láser para usar diferentes longitudes de onda para poder remover el lunar. Vamos a hablar en un momentito cómo funciona el láser. Primero vamos a escuchar a José. José está en el Agustino. José, muy buenos días, bienvenido al programa. Gracias por estar con nosotros. Doctor, quisiera hacer dos preguntas, por favor. Quisiera, por favor, si me puede hacer la diferencia entre hacerse un tatuaje con tinta vegetal y uno con tinta china. Y la otra incógnita es saber por qué se dice que en la parte de la espalda es la parte más complicada o más delicada en colocarse un tatuaje. Muy bien, gracias mi querido José. Pregunta, diferencia entre un tatuaje con un producto vegetal versus la tinta china, dice él. Esto nos obliga quizás a revisar qué tipos de pigmentos se usan para hacer los tatuajes. Y la otra dice que él ha escuchado que la espalda es el sitio más difícil para hacerse tatuajes, para removerlos. Correcto. Bien, existen, como dije antes, tatuajes artesanales. Usualmente ahí se usa, por ejemplo, el carbono, el grafito, se usa también la tinta china, o a veces los tatuajes accidentales, por ejemplo, cuando uno tiene un accidente. Ese es un tipo de tatuaje, ¿no? En el cual es más fácil de remover. Por ejemplo, la tinta china es más fácil de remover con el tratamiento. Los tatuajes, digamos, modernos son una combinación, los profesionales, correcto, son una combinación de preparados orgánicos, vegetales
metales que los mezclan con metales pesados, y estos metales son los que les dan el color. Por ejemplo, el mercurio le da el color rojo, el cromo el color verde, el manganeso el color violeta, y así, digamos, la combinación de los metales ayuda a que tengan coloraciones. Y esos metales obviamente van a quedar en la piel. Correcto, quedan en la piel, son más difíciles de remover, y por otro lado también pueden crear mayor cantidad de reacciones a cuerpo extraño. Por lo tanto, esos tatuajes son más peligrosos. ¿Alguna relación con la parte del cuerpo, la espalda, los brazos, algún comentario breve sobre eso? No, ese comentario no tiene un sustento. Cualquier parte del cuerpo queda tatuada y de ahí o se queda permanente o se puede remover. Correcto. Vamos a escuchar a Rosario, que está en Surco. Rosario, muy buenos días, gracias por participar. Buenos días, doctor, buenos días. Adelante. Buenos días, doctora. Dos preguntas. Primero, de lo que escucho, entonces tengo entendido que el que alguien se quiera hacer un tatuaje no está mal siempre y cuando tome las precauciones del caso. Es una por un lado de ellos. Por el otro, ¿qué hay de cierto con eso en que se señala que así te hayas removido el tatuaje, no podrías tú donar sangre de pronto de un tiempo, ¿no? Excelente. Que de todas maneras siempre tu sangre queda, no sé, marcada, no sé qué término utilizar, ¿no? O no apta para utilizar una donación. ¿Es cierto de ello, por favor? Gracias. Interesantísima pregunta. Entonces, Rosario nos pregunta, doctora Giglio, los bancos de sangre rechazan a las personas que tienen tatuajes, ya las consideran como no donantes, ¿verdad? Y el otro, pues sí, lo que nos decía Rosario, es una decisión personal. El que quiere se lo va a hacer, el que no quiere no se lo va a hacer, no es que esté bien o mal, sino es una decisión personal. ¿Qué le parece si escuchamos los titulares y comentamos esta respuesta para Rosario, doctora Giglio? ¿Le parece? Claro que sí. Muy bien, vamos a regresar inmediatamente después de los titulares en RBP Noticias, porque usted, señora, merece estar siempre bien informado. Regresamos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Esto es Cuidando tu Salud. Soy el doctor Elmer Huerta desde Washington. Si usted recién se une a nuestra transmisión, estamos hablando de los tatuajes, señora, y nos acompaña una especialista, la doctora Patricia Giglio, quien es médico dermatóloga de la Clínica y Hospital Cayetano Heredia, especialidad en dermatología quirúrgica, cirugía de Mohs y oncología cutánea, y docente de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Toda la conversación, todo lo que hemos hablado, la historia de los tatuajes, todo lo que hemos dicho, señora, va a estar en nuestra página web. Usted entra a la página web de RPP Noticias y allí busca programas, Cuidando tu Salud, y allí va a estar el resumen de lo que ya hemos hablado. Había quedado una pregunta pendiente y también estamos invitando a usted, señora, que llame por teléfono si tiene alguna pregunta sobre tatuajes. Rosario nos había dejado una pregunta, doctora Giglio, era, las personas que tienen tatuajes generalmente son excluidas de donación de sangre. ¿Es esto correcto? ¿Qué es lo que se sabe sobre esto? No, los pacientes con tatuajes o piercing pueden donar sangre, o sea, son candidatos a donar sangre, pero hay un periodo de 1 año en el que después de elaborado, digamos, el tatuaje o el piercing lo pueden hacer. Es decir, después de 1 año. Y esto se incentiva, por ejemplo, cada vez que hay campañas para motivar la donación de sangre. Entonces, sí son elegibles para donación de sangre, pero hay un tiempo de espera de 1 año. De 1 año, exactamente. La norma aquí en los Estados Unidos es de que en este país hay 50 estados, 40 estados tienen regulaciones muy precisas acerca de dónde se hacen los tatuajes, quiénes las hacen, tienen licencias que cuelgan en la pared, etcétera. Entonces, la Cruz Roja de Estados Unidos dice que si la persona viene de un estado en el cual existe este control, puede donar en cualquier momento. Pero si viene de un estado en el cual no existe, 10 estados no lo tienen, tiene que esperar 1 año, como usted lo dijo. Hay una pregunta que nos llega a través del Facebook, doctora Giglio. Dice, quisiera saber si es seguro el tatuaje de maquillaje permanente en los ojos o en las cejas. Es seguro, y incluso en medicina se usa, por ejemplo, para de repente alguna deformidad, corregirlo cosméticamente, o por ejemplo incluso en enfermedades donde la piel pierde coloración, como el vitíligo, también se usa el tratamiento con tatuajes, ¿no? Ahora, no se exime de las complicaciones que puede tener que he mencionado, ¿no? El que haga una reacción a cuerpo extraño lo puede ocurrir en cualquier paciente con un tatuaje profesional o un tratamiento cosmético. Muy bien, entonces es seguro, y la persona que tiene que siempre buscar, yo creo que acá la clave de todo este asunto, doctora, es buscar un lugar de garantía.
Correcto. Un lugar de garantía, un lugar que tenga una manera de saber cuál es su porcentaje de complicación, o sea, un lugar de garantía, no hacérselo a la criolla, a la ligera, en cualquier lugar escondido. Hay otra pregunta que viene de Dana también por el Facebook, dice: doctores, me gustaría saber qué tipo de cuidado hay que tener en el verano con un tatuaje recién hecho. Bueno, un tatuaje recién hecho primero debe mantenerse dentro del periodo de cicatrización de 10 a 20 días higiénico, ¿no? Es decir, mantener una limpieza adecuada como si fuera una herida, ¿no? Posterior a eso, en realidad, ya culmina la cicatrización y ya queda el pigmento, digamos, introducido en la dermis de la piel, ¿no? Entonces, lo que sí, obviamente, es de que hay que protegerlo como protegemos la piel en épocas de verano, es decir, hay que usar factores de protección solar, hay que usar bloqueadores, ¿no? Para evitar también, porque muchas veces incluso ocurre que puede aparecer una lesión cancerígena en el lunar y a veces no prestar atención en el tatuaje, perdón. Entonces es el mismo cuidado que tiene en la piel en general de la fotoprotección. Qué interesante. Mientras leía la presentación suya, usted es especialista en cirugía de Mohs. Explíquele a nuestros oyentes brevemente en qué consiste esta cirugía de MOHS, cirugía de Mohs. Correcto. La cirugía de Mohs es una cirugía mínimamente invasiva en la cual extraemos el cáncer de piel y lo vemos inmediatamente al microscopio por una biopsia por congelación, es una biopsia rápida y nos permite ver si todavía en la profundidad o en los extremos de la piel hay cáncer y podemos continuar el procedimiento. Entonces se usa mínimamente el tejido y tiene una tasa de curación muy alta que llega hasta el 99.9%. Entonces nos garantiza que no haya recurrencia. ¿Qué quiere decir? Que no vuelva el cáncer en el lugar donde lo tuvimos. Y esto se hace básicamente para dos tipos de cáncer, que son el cáncer que es no melanoma, ¿verdad? El correcto, es más usado basal, en basaloide, el tipo cáncer de basal y el de cáncer epidermoide. Y ustedes, entonces me hace recordar, esto fue inventado por un doctor que se apellidaba Mohs, y es como cortar mortadela, ¿no? Van cortando mortadelitas, tajaditas, hasta que se dan cuenta que no hay cáncer. Correcto. Teóricamente da un 100% de márgenes, entonces uno puede observar, digamos, 3D si hay compromiso de cáncer, ¿no? Qué interesante. Muy bien. Vamos a redondear nuestro tema del tatuaje, entonces, doctora. Entonces, esto es una decisión personal, lo hacen los muchachos, los padres deben asegurarse que se haga en un lugar correcto. En general, desde el punto de vista de dermatología, ¿qué le puede decir a nuestros oyentes, sobre todo con relación a la remoción? Ya nos dijo que el 30% no se pueden remover bien. Correcto. Primero que también la remoción de un lunar puede traer complicaciones, puede cambiar la textura de la piel, de un tatuaje, puede dar hipo o hiperpigmentación de la piel, que quiere decir que nos puede quedar una mancha más clara o una mancha más oscura. Puede quedar. También puede dejar una cicatriz, claro que eso, por ejemplo, los tipos de láser que se usan justamente va dirigido al pigmento del tatuaje y estas complicaciones son menores, pero sí es importante recordar que hasta el tratamiento de un tatuaje puede traer complicaciones. De ahí la importancia de estar muy seguro de lo que uno quiere, ¿no? Exactamente, esto es para toda la vida. Un tatuaje, entonces, es un elemento. Yo me pregunto, esos muchachos que aparecen en los partidos de fútbol, los futbolistas que tienen tatuado, doctora, todo el brazo, es increíble, ya es negro el brazo. ¿Cómo será de aquí a 20, 30 años? ¿Qué pasa con un tatuaje con los años, a los 20, 30 años? La piel cuando ya se arruga y todo, ¿se verá igual? ¿Cómo se verá? No se verá igual, muchas veces es un pigmento, por lo tanto también se va a reabsorber, entonces el tatuaje también es como un dibujo que se va dañando, correcto. Y obviamente la piel va a perder elasticidad porque justamente, entonces obviamente de repente ver fotos de personas tatuadas a los 80, ¿no? Lógicamente estéticamente no va a ser tan lo van a llamar agradable. El popular desteñido, entonces. Doctora, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa. La verdad le agradecemos muchísimo que se haya tomado un tiempo de sábado. Por supuesto agradecemos a la Universidad Peruana Cayetano Heredia, que en nombre de su proyección a la comunidad permite que sus médicos los acompañen en estos programas. Muchísimas gracias. Doctor Huerta, muchas gracias. Y solamente quería comentar que el CINEACE, que es el Sistema de Acreditación Nacional, tiene la certificación en la Facultad de Medicina de la Universidad Cayetano Heredia. Entonces es la primera universidad que la Facultad de Medicina está acreditada por el CINEACE y bueno, eso nos llena de orgullo y en realidad... Brevemente, ¿CINEACE qué es eso? El CINEACE es el sistema de acreditación a nivel educativo, es decir, que es el que da los estándares de calidad a nivel educativo nacional, ¿no? Y la Facultad de Medicina de la Universidad Cayetano Heredia este año lo ha conseguido
y bueno, estamos muy orgullosos. Claro que sí. Felicitaciones, doctora. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Bien, gracias a usted por la invitación. Muy bien. Nosotros tomamos una pausa, regresamos en un momentito.